partes, yo creo, bastante diferenciadas. La primera bastante trabada y la segunda un poco más abierta. No sé qué es... Bueno, a ver, yo creo que la primera parte podíamos esperar un poco el guión que se dio, ¿no? Un equipo rival que viene con, bueno, ya visteis un poco la plantilla que tiene de jugadores. Al final, uno de los jugadores que a nosotros el año pasado nos da un plus, está jugando en un equipo que aspira al ascenso, ¿no? Ellos intentan generar una primera parte en la que sea todo, pues, muy organizado, tanto para atacar como para defender. Nosotros es cierto que ahí intentamos buscarlos y apretar en campo rival, generamos varias recuperaciones y contragolpes. Sí que con balón estuvimos generando bastantes situaciones exteriores, pero no le dimos continuidad en el área, porque no cargábamos bien el área y no llegábamos en algunas situaciones. Yo creo que ahí hay algún acercamiento que tenemos con situación para hacer más peligro, pero no lo conseguimos, y yo creo recordar que ellos en la primera parte no nos tiran. Sí que iniciamos la segunda parte relativamente bastante bien. Tienen la situación del centro lateral, que ahí Adri hace una intervención muy buena, y luego hasta la primera secuencia de cambios yo creo que somos claros dominadores, tenemos varias situaciones en área, generamos, pero no conseguimos el rédito, ¿no? Luego se da la situación de los cambios, se produce el penalti en un error nuestro incomprensible, que estamos acertados también por Adri para evitar el gol, y luego tenemos 2-3 acciones yo creo que bastante claras, la de Óscar, las dos de Chus, el palo, y yo creo que en líneas generales el empate es justo por las ocasiones que se pudieron dar en los dos equipos, sabiendo que hoy es un partido que el rival está donde está, pero que no es lo lógico ni lo normal, y hacen cosas muchas y muy bien, igual que nosotros, pero que nos está penalizando el área de cara a gol. Contaban en los visitantes hasta 6 ocasiones en la segunda parte, todas ellas, porque en la primera prácticamente no existieron, pero bueno, ahí es verdad que se rompe bastante el partido y que las ocasiones de ellos pues, son casi errores del vuestro. Bueno, sí, el Zamora es un equipo que te genera mucho a través de la pelota, pero yo creo que una de las situaciones que mejor hacen es cuando tú crees que les vas a atacar y tienes una pérdida, te contragolpean y ahí son peligrosos. Tienen gente que en última línea conducen bien el contragolpe y pueden generar último pase. Yo creo que ahí se nos parte un poco el partido. Hoy notamos ciertas bajas de cara al banquillo a reemplazar en ciertos puestos específicos por perfiles, y es cierto que ahí a nosotros en la segunda parte nos beneficiaba, aunque muchas veces no se entienda, el tener la pelota y repetir pases, no quedar muy abiertos, que no perdiéramos jugadores en ataque y que los tuviéramos por detrás de la pelota y ahí nos pudieran correr. Pero bueno, yo estoy muy contento con el partido que hicimos, creo que es un punto importante seguir sumando, esto se trata de sumar, la clasificación ahora mismo no es definitiva ni mucho menos, y esto se trata de puntuar. Un partido que acabamos con la portería cero dentro de las circunstancias, otros días merecimos acabarlo y no lo conseguimos, y hoy sí. Y bueno, pues el punto lo damos por bueno, a seguir creciendo, a preparar la semana y seguir mejorando. ¿Qué sensación te deja el partido? ¿Te deja sensación de que pudisteis ganarlo, o de que eso os escapó vivo, por el planteamiento que traía el Zamora, digo, más que nada? Pues a ver, la sensación es pues lo que tú acabas de decir antes, ¿no? El partido tiene sus momentos, nosotros tenemos nuestros momentos, no los aprovechamos, y luego es cierto que ahí hay varias situaciones que ellos tienen también para llevárselo y no se lo llevan. Yo creo que el partido en esas fases estuvimos bien, creo que pudimos dar ese punch final, pero bueno, lo que te decía, nosotros seguir puntuando, en ese sentido estoy contento. Creo que hoy ha participado gente que nos está dando y nos tiene que dar mucho más, ¿vale? De ciertos jugadores que no estaban viniendo jugando por la competencia que hay en la plantilla, y en ese sentido estoy contento. Y luego valorar el trabajo que jugamos contra un rival, que lo fuimos a buscar al campo rival, que no esperamos, que no nos replegamos, que no jugamos a buscar el error de ellos para poder contragolpearles metiendo un bloque bajo. Yo creo que en ese sentido el equipo es consciente de muchas cosas de las que hace, tenemos que seguir trabajando. La faceta de gol dentro de las estadísticas del grupo somos de los 5 equipos que más situaciones genera de finalización de peligro.
que habla muy bien de nosotros, pero tenemos que seguir dando ese paso hacia adelante para transformarlo en goles. En ese sentido, un poco una lástima lo de Dani Amell. Sí, nos condiciona, pero bueno, hay que sacar con las herramientas que tenemos, buscar excusas no nos va a ayudar a nada, ser conscientes desde el principio, tanto nosotros como la gente del club, yo creo que lo tenemos claro, y la gente también. Este año pues es un año difícil por el ajuste de presupuesto, por la plantilla que estamos teniendo, en el sentido de que ellos se están dejando la vida y en ciertos momentos no nos está acompañando de cara a gol. Encima tenemos la mala suerte de la lesión de Dani, que nos estaba dando el día del Compos nos dio mucho, el día del Orense cuando entró también nos dio, aquí el día del Burgos nos dio. En ese sentido yo estoy tranquilo porque las cifras de gol que está llevando Mikel y las situaciones de gol que lleva Óscar, que ha metido gol, no me genera problema. Hoy Chus nos puede aportar también a la situación. Gonzalo también genera un córner en el segundo tiempo. Yo creo que hoy tuvimos pues un volumen, no sé si él te dijo de 6 ocasiones o de tal, yo creo que mínimo nosotros andaríamos entre 8 o 10 tranquilamente de situaciones de gol. Bueno, pues tenemos que seguir creciendo, seguir mejorando y sumar. Esto se trata de sumar, da igual que sea un punto que 3, mejor 3, pero se trata de seguir sumando y seguir creciendo.